Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar ya el Sevilla TV de hoy porque nos está esperando Arcángel. También va a estar con nosotros la grandísima escritora Julia Navarro, que nos viene a visitar para presentarnos su nueva obra, y tenemos que darnos una vueltecita para conocer los consejos de salud y belleza de Clínica Infantes, y terminaremos con Aljarafesa celebrando el Día del Agua. Todo eso lo vamos a tener aquí en el Sevilla TV de hoy, así que no se vayan, que empezamos ya. Bueno, los seguidores de Arcángel estamos de enhorabuena porque este fin de semana, concretamente el viernes 24 de marzo, sale el nuevo trabajo de Arcángel al mercado, y obviamente pues las personas que se alegran muchísimo de que saquen nuevos temas porque así, y nuevos trabajos porque así disfrutamos, pues estamos de esa enhorabuena que antes le comentábamos, y nosotros aquí en Sevilla TV sí que estamos de enhorabuena porque tenemos con nosotros a Arcángel. Arcángel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Amigo, muchas gracias por estar aquí, por echar un ratito con nosotros. Nada, un placer. Nuevo trabajo, Hereje, el viernes. El nombre ya... Bueno, cuéntame. Ahora hablaremos del título. Bueno, el nombre es lo que es, no tiene muchas más lecturas que esa, ¿no? Pero bueno, aparte de hablar del contenido del disco, ¿no? Yo creo que es una sensación, ¿no? Estamos en un mundo donde ciertamente todo se discute, donde cada vez que uno emite una opinión sobre algo, pues se malinterpreta del otro lado, y siempre uno se siente como en casa ajena, ¿no? Hay ciertos temas, ¿no? Sobre todo los que son bastante candentes, pues, no sé, cuando se habla de política o de sexo, política, fútbol, religión, de género, de lo que sea, ¿no? Sí. Y bueno, por el simple hecho de que uno mantenga una opinión contraria a las instituciones o a personas que tienen otra forma de ver las cosas, pues bueno, uno se siente practicando una herejía permanente, ¿no? Entonces, bueno, es un disco que seguramente, pues, de parte de alguien de la comunidad flamenca, pues entenderán que es un disco que está fuera de mi contexto, ¿no? Y seguramente de la parte de la música pop y el indie, pues casi que también, ¿no? Pero tampoco quiero monopolizarlo en mí. Creo que también es un alegato, si se puede llamar así, porque creo que la libertad artística tiene que ser plena, ¿no? Y cada vez más, curiosamente, ¿no? Parece que vamos dando pasos para atrás en lugar de darlos hacia adelante, pues se dan situaciones en las que pues no se entiende la libertad expresiva de un artista, ¿no? Sí, yo creo que cada uno tiene que ser absolutamente libre de cantar lo que quiera, o tocar, o esculpir lo que quiera, siempre y cuando yo creo que se haga desde el respeto y desde, bueno, pues el conocimiento que se pueda tener, ¿no? Yo creo que esas son las premisas: respeto y admiración. Y es que el nuevo trabajo de Arcángel pues trae colaboraciones, porque se mete de lleno, se sumerge en la música indie, en el pop, con colaboraciones, como decía, con Leiva, con Vanessa Martín, con Juanes. Es que los que trae cojos no son, precisamente, ¿eh? O roncos mejor en este sentido, ¿no? Saben de algo de esto, ¿eh? Hombre, madre mía, ¿eh? Desde luego es un disco complejo en todos los aspectos, ¿no? Tú lo has hecho lo mejor que has podido y has sabido en ese momento, ¿no? No se te puede pedir nada más. Luego, bueno, pues los resultados son los que son. Puede gustar, no gustar, incluso gustando puede ser que no sea su tiempo, que no encaje en su tiempo, por lo que sea. Al final, en fin, gente como tú que ha arriesgado muchísimo, que arriesga muchísimo, al final, a la larga, tiene ese reconocimiento. Aunque a lo mejor no se vea al principio. Bueno, yo me acuerdo, no me acuerdo porque no lo viví, no era de la época, pero sí he leído mucho Camarón. Camarón arriesgó mucho y Camarón fue muy criticado por puristas, y al final, fíjate, ¿no?, la figura de Camarón, ¿no? Yo creo que hay que saber experimentar y hay que salir de esa zona de confort. Sí, yo creo que uno tiene que poner en la balanza lo que
lo que a él le sale más rentable, ¿no? Y es apostar por la inmediatez de algo o apostar por hacer las cosas con un determinado perfil que, aunque no tienen unos resultados a corto plazo, bueno, pues a largo plazo, yo siempre he dicho lo mismo. Para mí el mayor premio sería que cuando yo no esté, se me recuerde como alguien que amaba su profesión, ¿no? Lo demás, qué bonito, me da igual. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo surge la idea de crear este trabajo? Bueno, es un poco entre la compañía, ¿no? Y yo decidimos de hacer un proyecto algo diferente de lo que venía haciendo, y se nos ocurrió esta idea de cantar temas de otros, ¿no? Y fui yo quien elegí un poco ¿Las colaboraciones? ¿no? ¿Sí? Sí, yo fui quien dije, bueno, me gustaría contar con esta gente. Bueno, y comenzamos una ronda de contacto y la única premisa y la única condición, que no lo era, o sí lo era, que les puse fue que se sintieran totalmente libres a la hora de crear, que no se vieran sugestionados porque sus melodías las iba a cantar un cantador flamenco, ¿no? Lo que compusieran. Yo les dije que fueran naturales, que lo que sintieran en el momento, yo iba a hacer ese esfuerzo, ese viaje de acercamiento a su mundo, ¿no? Y no quería yo desplazarlos a ellos de su mundo hacia el mío. Claro. ¿Y cómo te has sentido experimentando con el pop, con el indie? ¿Cómo te has encontrado? ¿Cómo ha sido ese contacto? Bueno, es una experiencia compleja porque, digamos, la estructura de la música pop nada tiene que ver con la música flamenca, ¿no? Entonces te tienes que situar en ese equilibrio y en ese contexto, ¿no? Es decir, tienes que teñir de sonoridad, de matiz flamenco estas canciones, pero creo, o al menos eso lo pienso yo, en ningún caso pueden terminar convirtiéndose en un palo del flamenco y sometiendo a esa melodía a una estructura dentro de un palo tradicional del flamenco, ¿no? Yo creo que, como digo, hay que darle esa dosis justa, ese matiz, para que se entienda perfectamente que el intérprete de esa música proviene de un mundo como es el flamenco, pero que no lo hace desde el lenguaje del flamenco, sino simplemente desde el lenguaje de alguien que canta, que lógicamente no puede sacar de dentro lo que lleva dentro. Totalmente, lo claro. que tiene dentro es el flamenco, que es a lo que se dedica y lo que ama, y bueno, pues tiene que renunciar algunas veces incluso a ciertos ademanes que entiendo que no van en el contexto de estas composiciones. Sí, pero una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención siempre, no solamente de tu carrera, sino de tus declaraciones, de tus intenciones a la hora de crear, es que tú has sido tremendamente respetuoso siempre con tu profesión, con tu arte, y que una de las cosas a las que tú nunca le querías fallar era eso, al arte. Que hay que ser comerciales, sí, claro, hay que ser comerciales, pero que al arte no se le puede defraudar. Y lo sigo pensando. Yo creo que el arte va por encima de nosotros. Nosotros somos, vehículos momentáneos del arte para comunicarnos con otras personas, incluso hasta con nosotros mismos, pero el arte está por encima de nosotros. Entonces, yo creo que aquello que se ama profundamente hay que cuidarlo, y hay que respetarlo, ¿no? Entre otras cosas porque no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Entonces, cuando uno sabe que tiene entre manos un tesoro importante, como en este caso es el arte flamenco, tú no puedes desvirtuarlo. Pero date cuenta que como está el mundo hoy día, con la inmediatez, con la creación rápida que hay que hacer, que todo está pues al alcance de nada, de décimas de segundo incluso, con las redes sociales, que tienes que ir creando muchísimo contenido, muchas cosas, está la cosa difícil, como para tener una pausa y decir, bueno, ahora hay que crear rápido y bien. Yo creo que no se puede sucumbir ante los fuegos artificiales, ¿no? Uno tiene que estar tranquilo, calmado, entender el contexto en el que uno está y entender el alcance de lo que uno puede conseguir, ¿no? Yo creo que
aquel que se sitúe, que no digo que no pueda ocurrir, pero así a primera vista, el que se sitúe en haciendo un concierto de flamenco tradicional, llenar 3 veces el Wishing Center, oye, que no digo yo que no ocurra, pero que no es lo... No es lo habitual. No es lo habitual y difícilmente lo va a ser, ¿no? Sí. Entonces, bueno... Por desgracia, también hay que decirlo. Yo no sé, también me debato entre... ¿Sí? No sé si es una desgracia o es un acierto, ¿no? Porque, no sé, nosotros hacemos música para que la escuche mucha gente e intentamos difundir nuestro trabajo, lógicamente, ¿no? Primero porque nos gusta que la gente disfrute de lo que hacemos y nos gusta que otro proyecto de los que te ponen el corazón un poquito acelerado, ¿no? Pero bonito también, bonito, porque al final, como te digo, cuando uno acomete la incursión en un género que no es el tuyo, yo creo que si se hace desde el respeto y desde la admiración, hombre, te puedes confundir y puede incluso hasta que no guste, ¿no? Pero creo que esas dos condiciones, si no auguran el éxito, al menos permiten que no sea un fracaso, ¿no? Y este tipo de aventuras musicales, a mí, como te he dicho antes, me divierten mucho. Es que yo necesito divertirme con la música. Entonces, entiendo que una parte de ese divertimento está directamente relacionada con explorar. Bueno, ahora vamos a disfrutar este fin de semana de Hereje, pero yo supongo que ya tu cabeza está pensando en más cosas, ¿no? Porque tú no te puedes estar parado, tú tienes que estar inventando en cosas. La verdad es que me mantengo vivo así, ¿no? Pensando, mi mente piensa más allá de lo que a veces a mí incluso me gustaría, pero bueno, de momento estoy cómodo, ¿no? Así, a lo mejor cuando pasen unos años digo, mira, pues ya... Pero eso es lo bonito, ¿eh? No tengo más ganas de pensar. El poder variar, el poder ser libre como el aire y poder ir donde un día pues emprende un camino, pues al otro. Eso lo permite mucho la música, y creo que artistas con una mente abierta como tú también, después el público lo agradece muchísimo. Creo que lo agradece mucho. Desde luego tenemos la suerte de tener una profesión que nos permite efectivamente llevar a cabo muchas cosas que pensamos y sobre todo poder... Ser inquietos. Sí, claro. Ser muy inquieto y, bueno, beber un poquito de aquí, un poquito de allí. Y eso en otras profesiones, pues a lo mejor es más complejo, ¿no? Porque más difícil. Un movimiento que hagas en falso a lo mejor te cuesta bastante más caro, ¿no? Es un traspié serio. Aquí yo creo que la música te da para eso y hay que aceptar ese reto, ¿no? Amigo, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias Toda la suerte del mundo para ese... Bueno, tampoco la necesitas, pero suerte para ese Hereje que sale este viernes. Y gracias. Y ya te espero por aquí, ¿eh? Que ya la casa la conoces. Cuando quiera, aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias, un placer. Nosotros vamos a continuar y ya deseando que llegue el viernes para poder disfrutar de Hereje, del nuevo álbum de Arcángel. Vamos a hacer una pausa, 4 minutitos, y a la vuelta más cosas aquí en Sevilla TV. No se vayan. Continuamos, seguimos, y ya se lo comentaba en el sumario de nuestro programa que íbamos a tener con nosotros a Julia Navarro, que estrena nueva obra y que está aquí con nosotros. Y es un auténtico privilegio, un placer, Julia. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir y por venir a presentar tu nueva obra, una historia compartida, un relato muy íntimo, muy personal, el que nos vamos a encontrar, ¿no? Sí, es un viaje literario, un viaje de mis encuentros con mujeres de toda índole a lo largo de mi vida, desde personajes mitológicos a científicas, escritoras, filósofas, artistas. Es un relato muy, muy, muy personal, tú lo has dicho. Y donde, bueno, hasta el siglo XX la historia estaba escrita por hombres, pero... Sí. La importancia de la mujer en muchos aspectos de la vida ha sido trascendental y no ha quedado registrado, y es una pena. Sí, la verdad que hemos sido ignoradas. La historia la habéis contado vosotros y las mujeres han sido poco menos que una nota a pie de página, salvo excepciones. De manera que yo, a la hora de
abordar este libro, no he querido cometer el mismo error, porque pienso que no nos podemos explicar los unos sin los otros, y por tanto, cuando yo decía, bueno, esta escritora que a mí me ha dejado tanta huella, o esta filósofa, entonces decía, ¿pero cómo eran ellos? Por lo menos he tenido la curiosidad de decir cómo eran los hombres que estaban a su lado. Fueron positivos, fueron negativos, fueron hombres secantes, fueron hombres estimulantes, y por tanto he querido escribir este relato tan personal, pero que fuera una historia compartida, una historia de las mujeres y los hombres que las acompañaron. En líneas generales, ¿sumábamos o restábamos? Hay de todo, es decir, sería injusto decir que los hombres, todos los hombres han restado. No, ha habido de todo, ha habido hombres que han restado y ha habido muchos hombres que han sumado. Bien, es verdad que la sociedad ha estado organizada en torno al poder de los hombres. Totalmente. Por tanto, como la sociedad está organizada en torno a vosotros, el papel de las mujeres ha sido papeles muchas veces secundarios. Y si no lo eran, la habéis opacado a las mujeres y las habéis mandado un poco al cuarto de atrás. A los hombres les ha costado mucho evolucionar y tratar de igual a igual a las mujeres. Entonces ya me explico un poquito más el subtítulo: con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos. Y a veces con la ignorancia de ellos, pero en definitiva con ellos, porque, insisto, la historia de la humanidad es una historia de hombres y mujeres y no nos podemos contar los unos sin los otros. Por ejemplo, hay casos como el de Virginia Woolf, con Leonora Woolf. Yo creo que ahí apoyaba, ¿no? Ahí era más... Bueno, fue digamos, el último amor de su vida, el tramo final de su vida, y fue una persona que comprendió la tragedia que ella encerraba dentro de sí. Había sido de pequeña había sido violada por sus hermanastros, una persona una sensibilidad extraordinaria, y encontró en su último marido, bueno, pues alguien que supo entenderla, pero aún así no logró salvarla, ¿no? Ella se suicidó, pero ha habido, por ejemplo, si pensamos en la autora de Mujercitas, ¿no? Fue su padre el gran impulsor de su carrera literaria. Es decir, ha habido ejemplos para todos los gustos. Claro, incluso si nos remontamos, es que al final la historia la tenemos que entender así, como una unidad, ¿no?, del hombre y la mujer. Es que si no, no es una historia completa, es una historia en la que solamente hay una parte, y yo siempre digo que los libros de texto deberían de ser revisados, y que los ministros de Educación, que se entretienen mucho siempre haciendo nuevas leyes educativas, siempre se les olvida algo en las nuevas leyes que hacen, y es revisar los libros de texto para incorporar a la infinitud de mujeres que han hecho cosas importantes en todos los campos. Es que es curioso, pero al final yo supongo que usted pensará como yo y como tantos otros, que es que la educación es fundamental para la igualdad. Es que no hay otra base que no sea eso. Por muchas leyes que queramos crear, por muchas historias, no nos vamos a meter en breganales, ¿no? Pero sí que es cierto que si no hay una base sólida y consistente, es imposible. Es imposible, y para que exista esa base, los libros de texto tienen que estar también recogiendo las historias de mujeres en todos los campos, y no lo están. A veces se dice, las niñas son más proclives a elegir carreras que no tienen nada que ver con la ciencia. Claro, porque no tienen referentes. Y sin embargo, los referentes de científicas desde el principio de los tiempos hasta ahora son innumerables, simplemente no se estudian, no se las conoce, se las ignora. Hay dos casos que son muy paradigmáticos, ¿no? Seguramente los jóvenes no saben que el wifi, la banda ancha, se debe al talento de una mujer, que además fue actriz en Hollywood, Eddie Lamar, una mujer, una austríaca, que huyendo de su marido llegó a Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial. Ella se ofreció voluntaria para trabajar
y la dijeron, bueno, como eres tan guapa, haremos un concurso y el que gane el concurso tú le das un beso. O sea, la estupidez de una época, ¿no? En vez de ser capaz de darse cuenta que tenían enfrente a un genio. Ella al final terminó trabajando en el departamento de comunicaciones y fue la pionera de la banda ancha. Eso los jóvenes no lo saben y deberían de saberlo, ¿no? Entonces, claro, no tienen referentes. Ya, pero por ejemplo, fíjate, en ese caso concreto, ella utilizó también la belleza para hacerse valer. Bueno, no. No, pero en ese sentido, su belleza fue un inconveniente. ¿Sí? Es decir, la belleza la lastró. Porque durante tanto tiempo esa imagen que tenéis los hombres sobre las mujeres hace que las mujeres extremadamente bellas, no sé, os nuble la razón y no seáis capaces de ver más allá que lo que tenéis delante y no lo que ellas tienen en la cabeza. Y el ejemplo es que Hedy Lamarr, cuando llega, la dice, no, usted quiere colaborar, pues haremos un concurso en el que gane usted le da un beso, en vez de decir, oiga, usted tiene una carrera de ciencias, es una mujer con una formación científica muy notable, venga a trabajar a ver qué puede aportar. Al final lo terminó haciendo, pero con muchas dificultades, y la robaron el invento, no la reconocieron a Hedy Lamarr hasta finales de los 90, cuando él ya estaba ya acabada, amargada, cuando reconocieron en Estados Unidos que realmente la banda ancha habían llegado a ella, no en Silicon Valley, sino por el talento de una austriaca que llegó huyendo de su marido a Estados Unidos. Y, sí, pero a lo que iba es que al final tuvo que ir bandeando que los conceptos, los contextos... El amargo don de la belleza, a veces la belleza en las mujeres es un hándicap y es un hándicap no solamente porque muchos hombres no son capaces de ver más allá, sino porque también eso despierta el recelo y la envidia en otras mujeres. Bueno, ahí también podríamos hablar. Claro, hay que hablar de todo. Y tendido, hay que hablar de todo. Es cierto que muchas veces eso es un hándicap para las propias mujeres, ¿no? Sí. Esa pelea por eso, yo ese capítulo, interna, por llamarla de alguna manera. Yo ese capítulo por eso lo he titulado El amargo don de la belleza. Más cuestiones, porque me llama mucho la atención, incluso tocando temas de la mitología. Por ejemplo, Penélope no era una simple tejedora. No, esa es mi visión de Penélope. O sea, yo siempre me he negado, o sea, es decir, cuando yo he leído la Odisea, que me parece que es una historia fascinante, yo siempre decía, pero bueno, Ulises, que es el más listo, el más astuto, el más inteligente, o sea, se marcha a la guerra en una época en que las guerras, entre que ibas y venías, podías tardar años, y le deja su reino a una mujer que solamente teje y desteje. Eso no es posible, a mí eso no me encaja. Y yo solita, o sea, es decir, a lo mejor hay algún historiador que me lleva a la contraria, pero yo pienso que si Ulises deja su reino a Penélope es porque era su igual, porque era una mujer igual de inteligente, igual de astuta e igual de buen gobernante que lo era él. Si no, no se habría ido y habría dejado su isla en manos de una mujer que solamente sabía tejer, que tejer está muy bien y es muy necesario, pero tú no dejas tu reino si en la cabeza de Penélope no hay algo más. En la Odisea, la Ilíada, ¿puede estar todo lo mejor y todo lo peor del ser humano? Yo creo que, sobre todo en la Ilíada, ¿no? En la Ilíada están todas las grandes pasiones del ser humano. La generosidad, la avaricia, la ira, la templanza, el amor, el odio. Es un compendio de la naturaleza humana, está todo ahí. Es decir, quien se acerque a la Ilíada se encontrará con un retrato sin concesiones sobre cómo somos los seres humanos. Y esa es una parte de la grandeza de esa gran historia.
Ahora mismo los clásicos o la democracia griega sería imposible estudiarla tal y como la entendemos, ¿no? O ahora mismo es imposible, bueno, ¿no? Ahora, la situación actual en la ahora que nos mismo, con el movimiento woke, que tiende a lo que no me gusta del pasado, hay que ignorarlo y prohibirlo, pues seguramente, claro, la democracia griega no tiene los parámetros de lo que son las democracias hoy en día, ¿no? Pero, claro, en la antigua Grecia había esclavos, algo que a todos nos puede repugnar en el mundo de hoy. Pero hay que conocer el pasado para entender el presente y sobre todo para entender cómo hemos evolucionado y cómo hemos llegado hasta aquí, rechazando las cosas que no nos gustan de ese pasado, ¿no? Porque tú no puedes dejar de estudiar a Sócrates y a Platón si quieres estudiar filosofía, porque en la época que ellos vivían, en aquella Grecia había esclavos. Hay que conocer el pasado y hay que dejar de tratar a los ciudadanos como menores de edad, en el que esto nos lo vamos a contar, pero oiga, el conocimiento es el conocimiento y hay que conocerlo todo, entre otras cosas, para poder tener un criterio. Si no, es imposible tener un criterio de nada si hay una parte de la historia que te la van segregando porque no está acorde a lo que es hoy políticamente correcto. En el libro se mezclan historias científicas, filósofas. Hay también una búsqueda o se incluyen por algo que a usted también lo obsesiona, que es el sentido de la vida, ¿no? Que es lo que siempre va buscando, ¿no? Sí, sí, me interesa, sobre todo me interesan esas mujeres que han dejado una huella, porque han tenido un pensamiento absolutamente original y rupturista, ¿no? Son mujeres que se han salido de los cánones, son mujeres que no se han dejado circunscribir al ámbito al que se circunscribía la vida de las mujeres. Virginia Woolf hablaba de la habitación propia, y la habitación propia era una alegoría del espacio de la mujer también en la sociedad. Ella decía que las mujeres habíamos estado confinadas en las cocinas y en las salas de estar. Y a mí me interesan las mujeres que a lo largo de la historia se negaban a estar en la cocina y en la sala de estar, o al menos solamente en la cocina y en la sala de estar. Sobre todo es eso, de cara al futuro, ¿no? Que ninguna mujer se sienta que tiene que renunciar a su carrera por la carrera de su marido o por la carrera de su compañero de vida. Eso ha pasado mucho, por ejemplo, en la generación del 27, que es una generación extraordinaria, y una generación donde hubo una confluencia de mujeres realmente notables y muy, muy potentes. Y sin embargo a mí me llamaba mucho la atención como muchas de ellas daban un paso atrás para que brillaran ellos, ¿no? El caso de Juan Ramón Jiménez, o el caso de Alberti, o Gregorio Sierra, el marido de María Lejárraga, ¿no? que tenía una cara como un piano. Ella le escribía las obras, él las firmaba, la deja abandonada y encima la escribe diciéndola: oye, ya sé que no me vas a seguir escribiendo las obras, pero al menos dame ideas. Hombre, es que bueno, yo es que es un personaje al que le tengo una tirria absoluta, y la confieso, o sea, no intento ser objetiva, porque es que me parece que es imposible ser objetiva con semejante caradura, ¿no? Una mujer del talento de María Lejárraga, y que sin embargo sublima todo a ese potarate. Hablábamos antes de la educación y de los referentes femeninos que le faltan en determinados campos a las mujeres. ¿Usted ha tenido referentes femeninos? Sí, yo he tenido referentes femeninos. Mi abuela y mi madre han sido muy importantes para mí. Mi abuela tenía muchísima personalidad, era una mujer muy fuerte, muy poderosa mentalmente, y mi madre me enseñó a ser libre. Mañana estará usted por Tomares, ¿no? Sí, me hace mucha ilusión. Yo quiero decir algo que a lo mejor los sevillanos no saben, pero que Tomares es una de las ferias del libro más importantes de España, y que nos gusta muchísimo a los escritores ir, porque realmente
La gente de Tomares se vuelca y es una feria realmente de un nivel importantísimo. Yo creo que no saben la joya que tienen con la Feria del Libro de Tomares. Y a partir de las 8 estará usted A allí. partir de las 8 estaré allí. Pues nada, ahí estaremos también nosotros e invitamos a todos los sevillanos a que vayan. Y bueno, pues si lo dice Julia Navarro, hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo teniendo pues bueno, la posibilidad de tener una feria del libro tan cerquita y de la importancia que tiene. Julia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Tremendo. Muchísimas gracias por invitarme. Espero que en lo sucesivo venga más por aquí. Hombre, yo espero que me invitéis en mi próximo libro también. Totalmente, totalmente. Muchas gracias. Un placer. Y nosotros vamos a seguir, vamos a continuar, pero tenemos que hablar pues de algo que han conseguido la Asociación de Amigos del Pali, que por fin va a tener el Trovador de Sevilla ese reconocimiento con la estatua que se colocará muy próxima, entre medio de donde él tenía su casa particular, su casa familiar y también posteriormente la casa donde fue adulto y creció y evolucionó como artista. Creo que es un logro muy importante el que vamos a tener todos los sevillanos y el que vamos a poder vivir, porque será este sábado, día 25, donde se va a colocar ese monumento a partir de las 12 con un pasacalle también, con la banda de Ciudad de Dos Hermanas, que va a ser un pasacalle por todo el barrio y creo que va a ser un evento bastante bonito. Y continuamos porque ahora vienen esos consejos que siempre nos dan en Clínica Infantes y que en este caso va destinado a los hombres, porque la alopecia también es algo importante y que poco a poco los hombres también nos estamos haciendo más coquetos en ese sentido. Así que vamos con este tratamiento de alopecia por parte de Clínica Infantes. Estamos aquí con nuestro paciente Alexis Lario, que viene a tratar su alopecia. Alexis Lario es un gran cómico, amigo de la casa. Y estoy encantado de estar aquí, la verdad, porque yo quería hacerme esto desde hacía mucho tiempo, pero no me decidía, porque ¿de quién te fías? Hasta que me enteré que ellos lo hacían y todas mis amigas, todos mis amigos y todo el mundo viene a esta clínica, está todo el mundo encantado y ahí voy, de cabeza. El diagnóstico en este caso de Alexis Lario es alopecia androgenética, que es muy frecuente en varones españoles y europeos. Suena peor de lo que es, suena peor de lo que es. Alopecia androgenética, no, eso es que se te cae el pelo por detrás, vamos, que tampoco, bueno. Como podéis observar, suele ser más frecuente en la coronilla, ¿vale? Y en la parte lateral de la cabeza, sobre todo pues en temprana, digamos en temprana edad, no tan temprana, no. Pero sí, pero, se te iba a decir, a partir de los 20, 23 años se empieza ya a ver poca densidad en varones. Para preparar el tratamiento, antes de la cirugía, el tratamiento previo es el PRP, ¿vale? Importantísimo antes de pasar al segundo paso. Sí. Hay que preparar el folículo, alimentarlo, nutrirlo y ya pasamos a la cirugía. Claro, porque yo por mi cuenta también me quise tratar, me compré un champú anticaída, pero no me hizo nada porque yo me seguía rebalando en la ducha lo mismo. Después también, no te he contado, me dijeron, para no perder el pelo lo mejor que te lo pintes de verde. Y la verdad es que perderlo no lo perdía porque se ve mucho, ¿no? Caerse se me caía igual. Primero te tienes que hacer el PRP, ¿vale? Las sesiones que necesites y una vez de que tengamos ese folículo ya preparado, pasamos a la técnica FUE. Y no nos arriesgamos. Y no nos arriesgamos, eso es. Pues una vez habiendo ya puesto el tratamiento de plasma rico en plaquetas y habiendo preparado ya al paciente previamente, explicándole cómo va, en qué va a consistir la técnica FUE, tranquilizándole porque necesita unos días previos de preparación psicológica también y fisiológica, entonces pasaríamos a la técnica FUE, que la técnica FUE consiste en sacar folículo a folículo de la zona donante, que esta es la zona donante, que es la que vamos a utilizar los folículos para implantarlos en la zona receptora, ¿vale? Eso sería la técnica FUE. Un tip de belleza para la prevención del cabello, para la caída,
sería una buena analítica para ver cómo están esos componentes de la analítica, una buena alimentación, importantísimo, y sobre todo protección solar ahora que viene esta maravillosa época y estación del año. Y continuamos aquí en Sevilla TV porque ya saben que hoy celebramos el Día Internacional del Agua y nosotros nos hemos marchado con los amigos de Aljarafesa para hablar de la situación que vivimos actualmente y de la falta que hace que llueva. No en esta época del año, que obviamente la Semana Santa, ojo, vamos a respetarla, pero sí que es cierto que los embalses y la situación de ellos pues requieren de esa lluvia tan necesaria. Anabel Rincón ha estado con ellos y hemos valorado un poquito la situación que vivimos actualmente. Hoy es el Día Mundial del Agua y nos hemos venido hasta aquí, hasta Aljarafesa, donde tenemos a su gerente. Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas. Bueno, en primer lugar, agradecerle que nos haya atendido en el día de hoy. En absoluto, la gracia por nuestra parte, por acordaros de nosotros en este día tan importante y que celebramos, lógicamente, porque estamos en esto, en el agua, que es tan importante. Ahora mismo nos encontramos en una etapa de sequía. ¿Cómo encontramos esta etapa en la provincia de Sevilla, la sequía? Pues mira, ahora mismo estamos en una situación, yo diría que grave. Grave porque, como todo el mundo puede apreciar, ha llovido muy poco, llevan una serie de años sin llover y realmente la situación de los pantanos, de los embalses, pues están con un nivel que hace que la calificación jurídica que tiene esta situación sea de alerta. ¿Esto qué significa? Pues significa que los pantanos están a un nivel muy inferior a la media que deberían tener. De tal manera es así que si no lloviera en este próximo mes de abril más de lo normal, entraríamos ya en una situación de emergencia, pues bien en julio, bien en septiembre, dependiendo de cómo venga realmente este periodo de primavera próximo. Con lo cual, hombre, la situación efectivamente es grave y debemos ser conscientes de que nos estamos jugando con este tema del agua. Pedro, si hablamos ahora un poco de Aljarafesa, ¿cuándo se funda y cómo se funda esta empresa? Bueno, esta empresa es magnífica y no es porque yo lo diga, sino porque está aquí, está hecha desde hace ya unos cuantos de años. Esto tuvo quizás su origen en esta agrupación de municipios que se hizo en el 71, auspiciada por la Diputación de Sevilla, con 14 o 18 municipios, con una población de 60.000 habitantes en principio. Hoy son 31 municipios, más de 332.000 habitantes. Y se crea por la propia mancomunidad ya en el 81 como tal, y además se instituye como un modelo absolutamente pionero a nivel nacional. Es la gestión mancomunada de una serie de municipios pequeños que por sí solos es imposible que lleven a cabo una gestión adecuada del ciclo integral del agua. Esto que llamamos ciclo integral del agua hoy en día ni siquiera está conseguido en todas las regiones y en todos los sitios a nivel nacional. Aquí el ciclo integral del agua significa que Aljarafesa toma el agua de los embalses en bruto, lo lleva a la estación de tratamiento, la potabiliza, la hace con calidad, la hace bebible, la distribuye en los hogares, la recoge como agua residual, la lleva a las depuradoras y nuevamente las devuelve al medio en las condiciones que hoy la norma exige. Así que desde el 81 para acá, como empresa, pues ha ido creciendo en todos los sentidos, agrupando más municipios, pues adaptándose a los tiempos. Ahora estamos en la época de la digitalización, pues estamos en ello, estamos con los proyectos de digitalización y acudiendo entre las grandes empresas a nivel nacional a esas convocatorias que ha hecho el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de fondos europeos, con una expectativa de conseguir financiación pues para llevar a cabo pues este tipo de proyectos que conlleva ahora pues la actualización de todo lo que son las infraestructuras hidráulicas, en las que Aljarafesa destaca porque desde el principio tuvo muy en cuenta la necesidad de que las infraestructuras son importantísimas para que el agua circule realmente con toda la calidad y llegue a los hogares y mantenga esa situación de bienestar, porque si nos damos cuenta el agua es un elemento que junto con un par de ellos más son imprescindibles para vivir, los demás no.
O sea que tenemos 2 o 3 elementos que son imprescindibles para que podamos vivir. Y una de ellas es el agua, no lo olvidemos. Y esta empresa, que es una empresa pública, que es una empresa de todos los municipios del Aljarafe, pues efectivamente su misión es pues, llevar ese servicio público, que es un derecho de todos, en las mejores condiciones, en todos los sentidos, de calidad, de precio, pues a todos los hogares. Y sobre todo, mantenerlo y garantizar su sostenibilidad a lo largo de los tiempos y a lo largo de los próximos años, ¿no? Además, creo que lleváis a cabo labores de acción social. ¿Qué tipo de bonificaciones se le dan a los usuarios? Pues mira, debo decir, porque es así, que Aljarafesa, de 2014 para acá, ha sido una empresa pionera en ese reconocimiento del agua como derecho de todos y de alguna manera reconocer ese derecho y garantizarlo a todas las familias con independencia de que puedan o no puedan pagar el recibo del agua. Que puedan o no puedan, no que no se quiera. Hay que pagar el agua, pero garantizamos el agua siempre a todas las familias y, por supuesto, atendiendo con especial interés a aquellas familias que no pueden pagar. ¿Cómo lo hacemos? Pues en su momento creamos un fondo de acción social que lo vamos dotando anualmente. Este año pues está en 230.000 euros, que eso se distribuye entre los ayuntamientos en atención a la población y al índice de empleo, y son los propios ayuntamientos, a través de los servicios sociales que tienen, quienes los gestionan y atienden a aquellas facturas que familias de esos municipios no pueden pagar, para compensarlo con esos fondos. Pero además de eso, desde hace más tiempo, pues tenemos todo un conjunto de bonificaciones atendiendo a 2 elementos. Uno, el número de miembros que conviven en una casa, bien porque sea familia numerosa o bien porque sea un número de miembros que sin serlo pues superen el número de 4. Entonces, eso está bonificado. Y por otro lado, atendiendo a las rentas. Especial sensibilidad con las familias de rentas bajas, que tienen necesidad para llegar a final de mes. Y en esos casos es en los que nosotros garantizamos un mínimo de agua, litro persona día, cuando una familia acreditan una renta que están en unos niveles determinados. Es decir, con esto lo que quiero transmitir, que en el Aljarafe ninguna familia se va a quedar sin agua por el tema de que no pueda pagar el recibo del agua. Eso lo compensamos con la acción social que tenemos prevista. En este sentido, y haciendo como un resumen, en este último año 22, pues por encima de 7.000 familias se han beneficiado de esta acción social. 7.000 familias vienen a ser unos 25.000 habitantes o 25.000 personas de esa composición familiar. Y esto ha representado que Aljarafesa invierta pues prácticamente 600.000 euros destinados exclusivamente a cubrir esas deficiencias. Esto viene a ser casi el 2% de los ingresos que obtiene Aljarafesa, que en el cómputo y en comparación con lo que son los usos a nivel nacional, no se trata de competir en esta materia, pero que estamos en cabeza. Pedro, pues muchísimas gracias por habernos atendido. No sé si hay algo más que quieras añadir ahora, aprovechando que tenemos a los telespectadores de PTV Sevilla para su concienciación con respecto al problema que estamos viviendo ahora mismo y actualmente de sequía aquí en nuestra provincia. Hombre, creo que lo hemos dicho prácticamente todo. Agradecer a vosotros que hayáis tenido la atención de venir hoy aquí. Para nosotros es una satisfacción, además un orgullo, y yo en nombre de la empresa lo agradezco, porque es muy importante que esto, que es tan ordinario como abrir el grifo todos los días, pues nos paremos un poco y digamos, oye, es ordinario, pero que lo que sale se puede cortar y quedarnos sin ello. Es muy importante. El agua es esencial, el agua es un derecho de todos. Nosotros estamos aquí para trabajar por eso, pero en general la ciudadanía y los ayuntamientos, no olvidemos, pues lógicamente son copartícipes y corresponsables de lo que hagamos con eso que es un bien común. No es de Aljarafesa, es un bien común. Por lo tanto, cuidémoslo entre todos. Pues muchísimas gracias, Pedro, y ya saben, nos quedamos con las palabras del gerente de Aljarafesa: cuidemos el agua, que sin duda estamos en un periodo actual de sequía muy importante y muy destacado en toda nuestra provincia.
Pues con esa situación de los embalses y con este reportaje de mi compañera Anabel Rincón nos vamos a marchar en el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de un programa pues donde hemos tenido absolutamente de todo, porque hemos hablado con Julia Navarro, hemos tenido también el nuevo álbum de Arcángel y sobre todo hemos tenido consejos de alopecia en ese tratamiento con los amigos de Clínica Infantes. Mañana pues volveremos a partir de las 6 de la tarde con muchísimos más contenidos aquí en Sevilla TV. Espero que hayan disfrutado del programa de hoy y lo dicho, mañana a las 6 de la tarde aquí en PTV Sevilla volvemos con Sevilla TV. Hasta luego.